No, actualmente no, estoy en paro. ¿Por qué pediste ayuda? Pues, bueno, pues porque me pasó algo y no lo llevaba especialmente bien. Se sabe, en esos sitios que siempre hay compañeros con los que, bueno, pues hablas y te encuentras a gusto y todo esto. Y bueno, había uno en especial que, no sé, que se acercaba y me hablaba y me decía que sí le gustaba y todo esto, pero yo en realidad no le echaba cuenta, porque bueno, tampoco es que fuese o pensase que fuese importante, ¿no?, lo que me estaba diciendo. Entonces ya en una ocasión me estuvo diciendo que bueno, pues que me quería, que me quería a mí y que quería estar conmigo y todo esto, y yo creía que le había dejado claro que yo no quería absolutamente nada con él, que a mí no me interesaba, que incluso me decía que quería o que estaba dispuesto a dejar a su familia, y yo creo que ahí le dije que no quería nada con él en absoluto. Yo creía que había quedado claro. Entonces un día pues resulta que salíamos de trabajar y coincidimos y me dijo que bueno, pues que se me llevaba a casa. Yo no pensé, yo simplemente pues vale, pues fui, yo creí que había quedado clara la situación y yo no pensé que bueno, no había quedado tan clara. Yo sé que bueno, pues que tiró por un sitio diferente y que bueno, pues paró el coche y me volvió a decir que me quería, que incluso ya tenía hasta un hijo conmigo y no sé, fue muy rápido porque se lanzó y ahí es cuando pues no sé, me paralicé, no podía hacer nada. Cuando pienso, pues es que, ¿cómo me pudo pasar algo así, no? Yo que iba al gimnasio, yo estaba fuerte, yo pensé que no, pero no pude hacer nada. Y fue todo muy rápido, estaba como acartonada, sin sentir, no podía hacer nada en ese momento. Entonces, no sé, era una pesadilla, no sé, fue toda una pesadilla y terminó. Y lo único que me dijo es que él no me había violado, que él me quería y que lo único que pude hacer es llorar un montón. No sé, lo que también recuerdo es que me fui a mi casa y me daba muchísimo asco todo lo que había pasado, me daba asco y me duché, quise limpiarme todo porque es que estaba, ya te digo, yo me daba asco lo que había ocurrido y no es que tuviera una idea clara de lo que había ocurrido, pero yo, no sé, era como si aquello no me hubiese pasado a mí, ¿no? Era como si viese la situación desde arriba, como si yo no fuese la que estaba ahí, como si lo pudiese ver, pero yo no creía que fuese la que estaba ahí. ¿Tenías recuerdos de lo que había pasado de manera repetitiva? Ya digo que no es que recordase, fue todo muy rápido, lo que más era la sensación de agobio, incluso, no sé, veía, porque yo tenía que seguir yendo a trabajar, aunque no tuviese muchas ganas ni pudiese, pero era más el verlo a él, el ver incluso a personas que iban vestidas igual que él, con su mismo uniforme. Eran las sensaciones, recordaba más lo que era la sensación de estar paralizada, de pellizco en el estómago, de no poder hacer nada, de estar en tensión, nerviosa. Eso sobre todo es lo que más podía recordar de cada momento. Cada vez que veía algo que me recordara, incluso el pasar cerca del sitio donde pasó, ¿no? Igual que él, ver mi sitio de trabajo, el pasar cerca, más que lo que eran recuerdos en sí de lo que era la situación, porque lo único que más recuerdo es un gruñido y no poder moverme. Y el estar el recordarlo todo como si yo no estuviese ahí, como si lo viese desde arriba, no estaba ahí, es como si no fuese yo en ese momento la que estaba viviendo. Veía algo, me lo recordaba, era algo que yo asociaba a lo que me había ocurrido, a esa situación, y volvían de nuevo esas mismas sensaciones a lo largo, pues sí, del día.
Incluso recuerdo que no soportaba, no podía soportarme, que bueno, pues me piropeasen, ¿no? Cuando, ya se sabe, los típicos estos, los albañiles que siempre están pendientes y te gastan bromas de ese tipo, y no lo podía soportar, no lo podía, era volver de nuevo a sentirme mal por aquello. Ya. ¿Hacías esfuerzos por no pensar en el hecho, por no tener conversaciones sobre lo que te había pasado? Yo de esto no hablé con nadie, siempre he tenido la idea de que por mi físico pues podía haber atraído quizás más a la gente, y me preparaba, para mí siempre ha sido importante, y aunque he ido al gimnasio y me sentí, bueno, pues nada, es que no pude hacer nada, no recuerdo más que eso, paralizarme, quedarme quieta, sin hacer nada. No quería hablar, ni siquiera me atreví en esos momentos a hablar con mis padres, no me atrevía ni a mirarles a la cara siquiera. Y bueno, es que después, pues pasaron más cosas y siempre seguí callada, porque era culpa y era vergüenza de todo lo que había ocurrido, vergüenza de que me hubiese ocurrido a mí todo aquello. Y fue todavía peor la cuestión, bueno, pues por lo que fueron una consecuencia de todo aquello, que fue bueno, pues me quedé embarazada de aquello, y no se lo dije a nadie, ni a mis padres, me daba muchísima vergüenza, y de esto pues tampoco dije absolutamente nada, porque me tenía que quitar aquello de encima. Es que yo no le podía dar a él el gusto de conseguir lo que él pretendía, ¿no? Como me dijo, que quería tener un hijo conmigo, a mí me daba asco, y yo tenía que quitarme aquello de encima, no podía soportar el tener aquello ahí. Así que lo hice, no sentí que aquello estuviese mal, me sentí que lo tenía que hacer porque no podía tener aquello encima. Dejar de ir al sitio, ya te digo, iba a trabajar porque en esos momentos era como un fantasma, era que tenía que ir, aunque más adelante sí dejé de trabajar allí, no podía seguir trabajando allí. Y bueno, no sé si bueno, decirte que cuando hice aquello de abortar y todo esto, sentía tan mal, sentía tanta rabia que fui a la dirección para que lo trasladaran, que lo quitaran de allí, porque no podía estar viéndolo. No quería seguir, ya te digo que dejé de trabajar, la verdad es que no podía dormir, estaba muy inquieta por la noche, ya te digo, no podía dormir, eran pesadillas donde se recordaban más bien las sensaciones, donde recordaba, bueno, pues agobio, eran pesadillas con sensación a todo lo que había ocurrido, al agobio, y me cambié, dejé de hacer cosas pues porque no podía concentrarme, por ejemplo, lo que estaba haciendo, lo que estaba estudiando. No logré nunca, ya te digo, en un estado tan de tensión durante todo el día, es como el estar, no tengo ganas de hacer nada, no me apetece hacer nada, no me gustan ya las cosas que me gustaban antes, y sin embargo es que ocurría cualquier cosa y era de repente la tensión, el estómago, el ver algo que me lo recordara, era estar densa y pendiente de todo, y horrible, cambió todo, me cambió mi carácter, mi forma de ser, ¿no? ¿Quién iba a querer estar así conmigo? Nadie. Es que fui perdiendo mis amistades, no podía hacer otra cosa, no tenía... Lo fui perdiendo todo, es que no tenía ganas, simplemente prefería estar en casa o mirando la tele, sin hacer nada. No tenía ganas, no me apetecía hacer nada. Yo estaba muy irritable por entonces. Yo digo que quién iba a querer estar conmigo en ese estado, tenía ganas de hacer nada y... No estaba, yo me considero una persona que bueno, pues siempre he sido alegre también, ¿no? Me ha gustado, incluso he llegado a pensar, bueno, pues que me ha gustado hablar con la gente, ¿no? Y he pensado que cómo es posible que pueda ayudar a tanta gente, a escucharles y todo esto, menos a mí misma, y claro, estaba irritable, por nada saltaba y siempre de mal humor y muy agresiva, que no hablaba de nada, absolutamente de nada. La gente cómo me iba a comprender, y ya digo, es que perdía mis amistades, perdía mis amigos, los perdía todos. Bueno, es esto cuando ya te digo, pasó un año más o menos, y entonces ya...
pues conocí a mi actual pareja, que yo no me planteaba ya ni amistades, ni futuro, ni nada. Es que no podía pensar en ese momento en que yo pudiese hacer algo, es que estaba... Es que ni siquiera podía hablar con nadie, no, o sea, no, pensé que no merecía, es que sentía muchísima vergüenza de todo lo que había ocurrido, muchísima culpa, porque estaba alerta, estaba vigilando, es que el sentir que podía pasar en cualquier momento cualquier cosa y tenía que estar pendiente, era, no sé, era el estado este de estar tensa, nerviosa, pendiente de cada cosa que pudiese ocurrir. Eso que tú dices de estar tensa, vigilante, pues claro, y sobre todo tuve muchísimos problemas con mi pareja precisamente por esto, porque es que llegó un momento en el que esas pesadillas ya no eran esas pesadillas que te he estado describiendo, sino que era el estar con amenaza de que me fuesen incluso hasta a dejar, ¿no? Y me volví tan desconfiada, tan sumamente desconfiada, que lo llamaba con explicaciones de todo tipo. Simplemente el hecho de que tardase un poquito más, como me ocurrió una vez, en abrir la puerta, y es que ya pensaba que estaba con la anterior novia, era todo, bueno, me llevaba todo el día llorando. Por todo, por cada cosa, era llorar y cerrarme en mí y no contar nada, porque ya digo, no podía, aquello que quién se iba a poder, que no podía contarlo, era encerrarme y estar triste, sin ganas de nada y llorando, y así eran los días, y pasaba uno y otro y me gustaba mucho dibujar. En ese momento ni siquiera eso, nada. A partir de venir aquí, claro, fui contando, se lo conté a mi familia. Pero no te creas que era para que lástima, era necesidad de que me comprendieran, y que yo no, que si no lo había contado antes era simplemente por vergüenza, y que comprendieran que yo lo estaba pasando mal, no era el estar así porque sí, y que esa irritabilidad no era por ello, era por mí, era ese estado en el que estaba, no era por otra cosa, y que necesitaba contarlo, y así es como lo hice.